Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Este es un tema cortito, pero que está muy bien compartirlo porque hace a la pediatría y algo que, bueno, no es que uno no lo considere, pero frecuentemente uno se centra en el problema de salud, en los cuidados que hacen a la problemática de salud. Y en el caso particular de la pediatría, pasa por alto qué es lo que sucede durante la hospitalización y cómo se transita la hospitalización en un niño, porque no podemos hacer una transpolación de lo que le sucede a un adulto en relación a lo que le sucede a un niño, teniendo en cuenta que me pasé de pantalla, disculpen, teniendo en cuenta que el niño atraviesa distintas etapas de desarrollo cognitivo, de desarrollo emocional, que hacen a cómo va a reaccionar frente a la agresión que representa estar en un espacio diferente, en donde va a ser sometido a una serie por decirlo así, de situaciones agresivas, va a tener que transitar situaciones adversas y agresivas que van a poder ser resueltas en su psiquis y en su comportamiento de acuerdo a su etapa y nivel de desarrollo. Eso en general es altamente condicionante, inclusive en los chicos, para lo que son las etapas futuras. Chicos que tienen internaciones precoces tienen además traumas y problemas de comportamiento, muchas veces asociados a esas internaciones, toda vez que sean manejadas inapropiadamente. En realidad, la forma de manejarla apropiada, no existe una fórmula única, sino para todo ello lo que se necesita es una profunda capacidad de observación, eh, información suficiente y capacitación para poder entender las diferentes etapas y cómo el chico las está transitando, cómo está resolviendo eso que está eh, incidiendo sobre su mirada del mundo. Tengan en cuenta también que las enfermedades, la aparición de una enfermedad es una ruptura. En un adulto, piensen lo que pasa, a ver, recuerden de enfermería del adulto en segundo año, cuando ustedes en el comienzo del cuatrimestre, en el primer cuatrimestre del año pasado, seguramente se tocó el tema de lo que es la hospitalización en el adulto, el impacto de la enfermedad en la familia y en la persona. Imagínense en un niño tenemos que pensar en el chico y además también tenemos que pensar en la familia. Frente a una enfermedad en un chico, la familia se parte en dos, porque el chico necesita del cuidado del progenitor, mientras que el otro progenitor tiene que seguir su vida, tiene que seguir cuidando al resto de los chicos o trabajando. Generalmente detrás de una enfermedad realmente es un cataclismo para el niño, para los hermanos de ese chico y para la familia. Son muchas las partes involucradas en medio del impacto de la enfermedad, ya sea estando internado o muchas veces estando en el hogar, pero teniendo que transitar la problemática de la enfermedad. En cuanto al significado, tengan en cuenta que enfermedades con pronósticos reservados en general producen reacciones bastante variadas en las familias, dependiendo de los conocimientos que tengan, de los antecedentes que hayan tenido en la familia con respecto a esa misma enfermedad, si esa enfermedad es recurrente, si esa enfermedad es hereditaria, las culpas que puede llegar a generar muchas veces a enfermedades que son hereditarias o enfermedades adquiridas o enfermedades que quizás necesitaban un diagnóstico temprano y no se pudo llegar al diagnóstico precoz por falta de pautas de alarma. Hay muchas cosas que entran en juego que vamos a ver a continuación que tienen que ver con las reacciones que transitan no solo el chico, sino también la familia y todos sus integrantes. Eh, en cuanto a las posibilidades que tiene tanto la familia como el chico de adaptarse, eso va a depender muchísimo, un poco de las experiencias previas, pero por sobre todas las cosas depende de nosotros, depende de cómo nosotros propiciemos el ambiente, propiciemos el diálogo, le facilitemos la información necesaria y precisa para no llegar a el extremo del alarmismo sin sentido, pero que tampoco
no tengan los elementos de información necesarios como para que puedan entender cómo manejarse frente a esa enfermedad y poder comprender qué es lo que pasa. O sea que en el tercer punto que estamos viendo frente a lo que son las reacciones, ahí nosotros entramos en juego y podemos realmente facilitar muchas herramientas para poder trabajar sobre la capacidad adaptativa y sobre las destrezas. Piensen también que muchas veces el dolor y la incapacidad que puede llegar a producir una enfermedad es también un condicionante para que la ruptura que genera el proceso de enfermedad en la familia y en el chico se profundice muchísimo. Piensen también en cómo reaccionan los chicos frente a los procedimientos, la separación de los padres cuando se realizan ciertas prácticas. Ustedes seguramente estarán acostumbrados a la idea de trabajar solos cuando trabajan y realizan un procedimiento en un paciente adulto. Habitualmente, ¿qué se suele hacer? Se invita a los familiares a salir si están en la habitación y trabajan con el paciente a solas. Eso en pediatría es bastante difícil de hacer, porque si bien se trata en lo posible de realizar los procedimientos a solas para poder trabajar con más tranquilidad, para no mortificar a los padres en muchas oportunidades, porque a veces la presencia de los padres se mortifican mucho viendo quizás cómo llora el chico, que lo están pinchando, que lo están agrediendo, y a veces es un trauma muy grande para los papás, pero también está el tema de que el chico se siente abandonado por sus padres si sacás a los padres del entorno cuando estás realizando un procedimiento. Entonces, no hay para eso una respuesta absoluta. En realidad, la decisión no se sostiene tanto en la normativa del servicio, sino en la decisión personal del profesional de enfermería en el momento y del conocimiento que tiene del chico y su familia para tomar esa decisión. De hecho, conforme uno va conociendo cómo esa familia se está adaptando a esta nueva situación, cómo la maneja emocionalmente, uno puede decidir quizás que lo mejor es que permanezcan porque generan mucha más tranquilidad, porque permiten que el chico colabore muchísimo más y no se sienta abandonado. Y en otros casos, todo lo contrario, es necesario que los papás se retiren porque a veces en esas circunstancias el chico colabora un poquitito más y los papás no se mortifican frente a toda una situación que se va tornando un círculo vicioso muy difícil de manejar para todos y el único perjudicado es el chico. El hecho de estar internado y muchas veces estar en unidades donde las visitas están restringidas produce sentimientos de soledad muy grande en los chicos independientemente a la edad. La única diferencia es que a mayor edad, mayor capacidad de poder comunicar y expresar lo que le pasa. Y la permanencia en el hospital es también un condicionante bastante grande. No por nada, el personal de enfermería en pediatría suele hablar de hospitalitis. Hospitalitis le decimos a la situación en la que cuando la internación es demasiado prolongada, el chico comienza a padecer diferentes dolencias menores, pero dolencias menores que lo único que hacen es dificultar más la cercanía al alta, por eso le decimos hospitalitis, y además se empiezan a agregar conductas inapropiadas, bizarras, caprichosas, ya existe muchísima irritabilidad por parte del chico, por parte de la familia, están cansados, están agobiados, están, dicho vulgarmente, podridos de estar tanto tiempo, y eso también va condicionando la capacidad de trabajar, la idea de estar internado y de poder adaptarse bien, y también la capacidad de colaborar en los procedimientos diarios. Fíjense también este dato, muy importante saber, que la susceptibilidad para sufrir lo que se dice daño de tipo psicológico está entre los 7 meses y los 7 años. Fíjense que es un periodo bastante grande. Y más vulnerable todavía entre los 7 meses y los 3 años. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que ese periodo de edad marca muchísimo las conductas futuras, todo lo que tenga que ver con los sentimientos de
de abandono, de desapego, de desprotección, de alarma, alarma excesiva, este, eh, sensación de vulnerabilidad ante la agresión física. Bueno, todo ese tipo de cosas quedan muy marcadas en la psiquis, y de hecho muchos chicos que tienen internaciones dentro de estos periodos, internaciones no breves ni sencillas, me refiero a internaciones más prolongadas y por razones más complejas, frecuentemente después necesitan este, de apoyo psicológico, de sesiones de psicoterapia para poder trabajar ese trauma. Eh, Todo pasa fundamentalmente por los recursos que tenga el chico para poder enfrentarse ante una situación nueva, ante el estrés que representa no estar más en la casa, estar en un lugar extraño, rodeado de extraños, sin entender lo que le pasa, sin entender los procedimientos que se le realizan, porque obviamente ante determinadas edades uno no puede explicar demasiado, tiene que actuar, lo único que el chico ve y percibe es que viene alguien y lo toca, le produce dolor, lo pincha. En esos momentos, los mejores aliados son los progenitores, es el papá y es la mamá, siempre y cuando también el papá y la mamá tengan un aporte positivo en la situación para poder aliviar el peso psicológico que tiene la vivencia. Ahora bien, hablamos del niño, pero vamos a hablar un poquitito más de la familia. En la familia también le pasan cosas, porque si bien son adultos, estamos hablando de un adulto que está transitando la enfermedad de un hijo. Y la psiquis no está preparada para ver a un niño enfermo. Eh, Uno siempre tiene la idea en la cabeza de que quien se enferma es un adulto, y particularmente dentro de los adultos mayores. Tienden a relacionar que el envejecimiento es siempre enfermedad, entonces el que se enferma es el adulto mayor, y no es así. De hecho, muchos adultos mayores llegan a edad avanzadísima, absolutamente sanos, y finalmente fallecen como parte del ciclo vital, pero no por una enfermedad que se sume al proceso de envejecimiento. Pero uno habitualmente no está psíquicamente preparado para ver un chico enfermo. Es por eso que se escucha muchas veces decir a cierta gente: yo nunca trabajaría con niños enfermos, yo nunca haría pediatría, fundamentalmente por eso, ¿no? Porque no, se carece de la capacidad para poder entender que un chico también puede enfermarse. Un chico puede tener una patología grave, una patología del adulto, un chico puede tener cáncer. Eh, y bueno, es totalmente aceptable que una persona admita que el, la visión de ver un niño enfermo, de un chico internado, supera ampliamente las posibilidades de poder sobrellevarlo. Entonces, es respetable, pero que sea respetable no significa que las personas que sí pueden hacer frente a eso son personas que son morbosas, o personas que tienen algo en la cabeza que les permite ver el sufrimiento sin sentir absolutamente nada. Esto lo digo a colación de que es frecuente escuchar en las salas de pediatría comentarios un poco maliciosos. Hay dos comentarios que en pediatría suelen ser bastante maliciosos y que recibe el personal como una forma de violencia, ¿cómo podría decir?, de ejercicio de la violencia para poder contrarrestar el, el sentimiento de vulneración que la persona está sufriendo, que el familiar está sufriendo. Muchas veces la bronca, el enojo que produce estar frente a la enfermedad de un hijo, hace que muchas veces los padres tengan sentimientos contradictorios, sentimientos de culpa, eh, y una necesidad de poder descargar esa ira que se ve materializada por algo que no terminan de comprender, que lo viven como algo inexplicable y como un castigo. Generalmente quien recibe la paliza es el profesional que está más cerca. ¿Y quién es? Enfermería. Entonces, en muchas oportunidades surgen comentarios que en una segunda lectura o entre líneas lo que deja entrever es la necesidad de descargar la violencia contra la persona que está más cerca.
Entonces se escuchan algunos comentarios muy frecuentes, yo me he cansado de escuchar este tipo de comentarios. Ay, yo no podría trabajar en pediatría, porque yo no puedo ver sufrir a un niño. El mensaje entre líneas es, yo no puedo ver sufrir a un chico, vos sí podés. Y el que yo pueda ver sufrir un niño no significa que me guste. Quede claro, existe cierta connotación negativa en esa frase, porque por definición, si la otra persona no puede ver un chico que sufre, porque yo sí puedo verlo, y si sí puedo verlo, siempre con ello va acompañado este, una ausencia de sentimientos, y no es así. A mí no me gusta ver sufrir a un chico, yo lo digo porque siempre hice pediatría y neo, y precisamente porque no me gusta, es porque yo quiero ayudarlos, es precisamente por eso, porque yo no quiero que sufra, porque no quiero que padezca, y porque gracias a Dios existe gente que pudiendo comprender ese sufrimiento y tolerarlo lo suficiente como para poder hacer frente a él, gracias a Dios que existe esa gente, porque si no los chicos no podrían ser atendidos por absolutamente nadie. Los chicos morirían sin ningún tipo de atención porque nadie podría verlos sufrir. Así que en buena hora y gracias a Dios que existe gente que sí puede manejar eso. ¿Y cómo se maneja? En general, frente a un chico que está en problemas, con problemas de salud, eh, en general uno se pone, se bloquea, en el sentido que en el momento de actuar, uno trata de actuar con con la determinación necesaria como para entender que existe un sufrimiento, pero que hay una necesidad de cortar con ese sufrimiento actuando de la mejor manera posible. Pero siempre tenemos que trabajar de no despegarnos de la parte humana. En general, la mayor parte del personal de pediatría tiene muchísima calidad humana, en general. No hablo en particular, ¿eh? No voy a poner las manos en el fuego por cualquiera. Pero en general, eh, tienen mucha calidad humana porque hay que estar atravesando todo el tiempo situaciones muy adversas en las que hay que acompañar al chico y la familia y ponerse muchísimo en su lugar para poder encontrar la forma de darle sentido al tránsito de ese padecimiento, de esa enfermedad. La familia, en general, suele atravesar etapas cuando reciben la noticia de la enfermedad de un niño que requiere internación, y puede llevar, podemos hablar de la incredulidad cuando una enfermedad aparece en forma brusca. Se parece mucho a la primera etapa del duelo de la negación. No puede ser, ¿cómo es posible? Mi hijo tiene tal cosa, ¿cómo? ¿Cómo? ¿De quién es la culpa? Esa es la segunda posibilidad. Alguien tiene que tener la culpa. ¿Cómo puede ser posible? Esto tracen un paralelismo con las etapas del duelo de la doctora Kubler-Ross. Recuerden todas las etapas, las 5 etapas. La impotencia, muchos papás desarrollan un sentimiento de impotencia porque no se sienten capacitados para poder hacer algo. Sobre esto podemos hacer mucho, ahora vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Piensen que también tienen mucha ansiedad y temor porque no tienen conocimiento de la evolución de la enfermedad y quizás las consecuencias de la enfermedad sean poco claras. Sobre todo esto nosotros podemos trabajar mucho y de hecho es enfermería quien más trabaja, porque enfermería está muy pegado a la familia durante estos eventos y sobre la incredulidad se puede trabajar tratando de hacerles entender la realidad de la situación que están viviendo y también dejarlos transitar esa etapa, que la hagan en forma espontánea hasta que puedan resolverlo y ayudarlo con información a que puedan resolverlo. Es importante también dejarles bien claro la ausencia de culpa ante las enfermedades que puedan aparecer. Eh, aún ante situaciones como accidentes, porque muchas veces con chicos que se accidentan en el hogar, por ejemplo, supongamos un chico que se quemó, entonces obviamente la culpa aparece porque es inevitable. Yo dejé la sartén así, pasó esto, no tuve cuidado con aquello, pero lo importante es saber
que si bien pudo existir una, entre comillas, culpa por parte de un progenitor, nunca lo va a hacer a propósito. Si sucedió es porque hubo algo que no se pudo prever, hubo algo que no se sabía. Es importante analizar eso para dejar claro que no hubo intención y que ese evento, que nadie lo quería, tiene que servir para que no se repita y transitarlo de la mejor manera posible. Con el respecto a la impotencia uno puede aportar mucho dándole a los papás actividades para que puedan realizar, para que se sientan útiles y para que sientan que pueden cuidar a su hijo en esta situación nueva y que pueden acompañar. Y recuerden que ante la ansiedad y el temor, para eso lo mejor es la información clara, sin palabras complicadas, toda vez que sea necesaria, sin llenarlos de información innecesariamente, en la medida que se van haciendo preguntas, responder las preguntas, nada de entrar a administrar un medicamento. ¿Qué le va a dar a mi hijo? Lo que le indicó el médico. No, eso no se hace con un adulto y tampoco se hace con un niño. Los papás tienen que saber qué se le está administrando, cómo, de qué manera, cuáles son los costos y los beneficios que puede tener una terapia, qué otras terapias alternativas existen, de qué se trata una enfermedad. Tenemos que manejar mucho vocabulario técnico, pero también tenemos que manejar un lenguaje sencillo para que lo que sucede se pueda entender. Muchas veces los papás están muy desbordados por la información que le dan los médicos, que hablan rápido con palabras difíciles, como muchas veces suelen decir, no les entiende nada y después le piden a enfermería que les traduzca, que les vuelva a explicar todo de una manera más sencilla y más cálida y más clara. Ahí es cuando uno saca un papel, hace un dibujito, explica no solo lo que va a hacer, sino también explica lo que le está pasando. Por eso, el área pediátrica es un área muy completa de atención al paciente, porque ahí trabajamos no solo con el niño, sino trabajamos con su entorno directo, que es la mamá, el papá, los hermanos, todas las personas, los abuelos, todas las personas que son parte del círculo íntimo del chico. Y les dejo aquí para que puedan ver con detalle esta tabla de Erickson sobre, que es muy interesante, sobre lo que sucede a lo largo de las edades y dentro de lo que es, ¿recuerdan las teorías de Erickson con los conflictos? Bueno, más allá de la teoría de los conflictos, existen lo que se llama la teoría de las funciones principales, las funciones psíquicas principales. Entonces, dentro de estas funciones principales, que tienen que ver con la confianza, con la autonomía, la iniciativa de los padres, la producción y la identidad, que son las funciones psicológicas que priman en este tipo de etapas, los principales factores de estrés que pueden llevar a entrar en conflicto con estas funciones psíquicas principales van a requerir de determinados cuidados de enfermería. Fíjense qué interesante, qué cantidad de posibilidades, de cosas que pueden hacer como para poder trabajar mejor los conflictos que se producen. Por ejemplo, en la etapa escolar, los conflictos que tienen que ver con la necesidad del chico de producir, la necesidad de hacer y la necesidad del ser. Lo que hace que ante procedimientos invasivos, ante la pérdida de la integridad corporal y el dolor, esta función psicológica entra en conflicto. Por lo tanto, en este tipo de casos, información, la preparación previa, lograr independencia en las actividades lo más pronto posible, la aplicación de juegos, la participación de los padres, son todas pequeñas cosas que se pueden hacer para poder justamente disminuir el conflicto psicológico que se produce en la etapa, dado el momento del desarrollo cognitivo del niño. Bien, así que hemos finalizado y nos encontramos prontito para aclarar cualquier duda. Les mando un abrazo grande